Voces que forman parte de la noticia. Carlitos, ¿usted ha tenido alguna vez un tío o una tía que le cuente historias de terror? Sí, por supuesto, sobre todo de niños, ¿no? Esas que usted no puede dormir. No he llegado a eso, pero me imagino que hay algunas. Yo sí he tenido un tío que me contaba historias terroríficas. El domingo me volvió a pasar, pero no de un tío, sino de un columnista de este diario, el economista Walter Spurrier Vaquerizo. Me dispuse a leer su columna que dice Fin de una era. Déjeme decirle que tengo pesadillas todas las noches con esta columna. Economista, ¿estamos cercanos de verdad del fin de una era, es decir, de la dolarización? Buenos días. Muy buenos días. Lamento haberle causado pérdidas de sueño, mi querido amigo, pero yo esencialmente lo que estoy es advirtiendo lo que se nos presenta si no nos preocupamos de atender los problemas. Correcto. Entonces, es por dos razones que yo digo que nos podríamos estar acercando al fin de una nueva era, al fin de la era que hemos vivido el último medio de siglo y entrar a algo nuevo que no va a ser mejor. El tema es el siguiente. Nosotros hemos tenido un enorme crecimiento en relación con 50 años atrás, movido por el petróleo, ¿no? El Ecuador era un país atrasado en cuanto a sus vecinos, Colombia y Perú, que tenían un sector minero ya para aquel entonces. Y esto nos ha permitido una modernización. No quiero decir que hayamos usado bien los ingresos petroleros, no los hemos usado de manera óptima definitivamente, pero algo ha quedado. Hemos elevado nuestro nivel de vida, ha habido muchas oportunidades de trabajo, de negocio, hemos prosperado. Hace 50 años uno veía un carro en la calle y si es que no era taxi uno sabía a quién pertenecía, porque era solamente un puñado de personas podían tener carros. Ahora pues tenemos congestión de tráfico en todas las ciudades y no hemos buscado nuevas fuentes de petróleo desde digamos el año 2006 con la confiscación de los activos de Occidental. No ha habido inversión privada en buscar petróleo y no ha habido inversión pública. Y el único campo que no habíamos desarrollado para aquel entonces, que es el ITT, ahora se nos está preguntando si queremos desmantelar la industria petrolera montada, toda la infraestructura montada para sacar el ITT y reducir nuestra producción petrolera en 55,000 barriles diarios. Con lo cual, además, el oleoducto de los crudos pesados se va a quedar sin transporte, no va a poder operar, etcétera. Entonces, el primer punto es que vamos a pasar a un momento en que las importaciones de combustibles van a costar lo mismo que nuestras exportaciones de petróleo y ya en ese sentido dejamos de ser un país neto exportador de petróleo. Entonces, eso va a significar un ajuste importante para abajo en nuestro nivel de vida. El segundo punto es de que los candidatos no parecen estar dispuestos a ajustar, no estoy generalizando, pero algunos que han hablado sobre el tema no están dispuestos a ajustar la economía a esas realidades y por lo tanto lo que están diciendo es vamos a tomar las reservas del Banco Central. El problema es que el Banco Central sí tuvo reservas, pero eso fue hasta que subió Rafael Correa y se llevó las reservas. Todo lo que hay en el Banco Central es los depósitos nuestros que tenemos en la banca privada y en las cooperativas, que una parte de eso los bancos tienen que depositar como encaje en el Banco Central. Lo que tienen el dinero del Banco Central equivale a eso. Ni siquiera está cubriendo los balances que tienen las cuentas del sector público, 10 municipios, consejos provinciales o el propio gobierno central en el Banco Central. O sea, no hay plata de libre disposición. Si se toman esa plata que hay ahí, o se hacen prestar al Banco Central esa plata de algún modo, a la postre el país va a comenzar a importar como si estuviera recibiendo más dinero de afuera. Y eso significa una salida neta de divisas y las vamos a ir secando en dólares. Y a la postre el ajuste va a ser tan grande que vamos a tener que salir de la dolarización. Entonces, esas son las dos cosas que están vinculadas, porque como el país vive del petróleo, no tiene otras fuentes de divisas que cubran sus necesidades, entonces si no manejamos bien las cosas, nos vamos a eso y va a ser
pérdida de oportunidades, caída en los ingresos y un escalón menos para todos. Ese es lo que yo estoy advirtiendo en ese artículo en el diario El Universo del domingo pasado. El analista económico Walter Spurrier está con nosotros en el contacto telefónico a esta hora. Sin embargo, economista Spurrier, todavía hay una luz al final del túnel. ¿Usted cree que podrían los ecuatorianos comprender la complejidad de esta elección, la profundidad de esta elección y quizás decidir más conscientemente, o de plano el tiempo de esta campaña tan corta, de esta promoción tan corta, estamos a 6 semanas y poco más de la elección presidencial, será el punto que nos lleve a complicaciones en el punto económico? La verdad es que no hay cómo saber, porque primero, como bien ha señalado, no hay tiempo para estar pensando en algo tan complejo, pero tanto no hay tiempo en pensar algo tan complejo, de que hay gente que va a decir, quiero que desmantelen la industria petrolera, voy a votar no, y se equivoca, o los que dicen, o sea, ni siquiera creo que va a estar muy claro qué quiere decir el no y qué quiere decir el sí. Así es. Entonces no sabemos cómo van a ser las elecciones. Aparte que yo francamente pienso que en un país de nivel de preparación que tiene el Ecuador, esto de la democracia directa está mal concebido. Fíjense, por ejemplo, que las elecciones anteriores, el referéndum y consulta popular anterior, el presidente preguntó si querían la extradición. En cuando toda la población estaba clamando para que se controle la delincuencia, de una manera de controlar la delincuencia es la extradición, porque significa que mandamos enseguida a los narcos afuera y no les damos tiempo a estar comprando los jueces y que salgan a la calle, como sucede ahora. O sea, si se hubiera votado conscientemente, el público iba a votar sí, quiero la extradición. Pero como dijo, estoy descontento con Lazo, le voy a dar una bofetada votando no en la extradición. Y se votó no. O sea, en ese sentido, no me parece que la consulta es el medio apropiado. Y además, una consulta sesgada, porque es una que está preguntando, ¿quiere usted que se quede el petróleo bajo tierra? No le están diciendo, oiga, ese petróleo se está sacando. Eso significa desmantelar la inversión. El Estado va a tener que no solo perder esos ingresos que ya están comprometidos, sino que va a tener que gastar plata en desmantelar todo eso y va a tener que indemnizar a las compañías, a trabajadores y quitarle fondos a las comunidades indígenas. Yo he escuchado a gente del pueblo que dice, no, yo voy a votar por sí en la consulta porque están explotando a las comunidades indígenas sacando el petróleo de Yasuní. Y las comunidades indígenas allá están alarmadas que les quiten los ingresos porque viven de su participación, porque como son comunidades donde saca el petróleo, tienen derecho a que les paguen algo, como si fuesen dueños de esas tierras, porque de hecho son. Entonces, en ese sentido, no va a haber una votación en que la gente esté consciente de lo que está pasando y como el gobierno que suba no va a querer hacer el ajuste, si se da sí en esa pregunta, va a haber la tentación de coger la plata del Banco Central y con eso terminará marchando la dolarización. Economista Spurrier, ¿y no sería bueno que los gremios, las asociaciones que tienen cierta representatividad y también cierta influencia, por no decir poder, en determinadas esferas, pudiesen trabajar y combinar de alguna manera a los candidatos a presentar claramente sus compromisos respecto al fortalecimiento de la dolarización? ¿Cree usted que eso podría de alguna forma paliar esta amenaza? Bueno, yo creo que el punto sería que una vez que gane un candidato o en la segunda vuelta, qué sé yo, hacerle ver a los candidatos las consecuencias que podrían tener determinadas acciones. Ahora, aquí hay otro problema que se suma a lo que yo he mencionado, y es que nuestra Constitución y los devaneos de la Corte Constitucional resultan en que vamos a tener 2 gobiernos interinos, porque el gobierno de Guillermo Lasso acaba de pasar a ser interino, porque ya tiene un fin de aquí hacia principios de diciembre, y por otra parte la Corte Constitucional le quita el derecho que le da la Constitución
de gobernar con decretos, leyes urgentes. Y le he dicho, no, urgente que será si hay un terremoto, pero si no, no es urgente. Entonces ya es un gobierno que carece de poder, y el próximo va a tener un horizonte de corto plazo y va a decir, no, yo aquí, en este lapso que tengo de año y medio, yo lo que me voy a preocupar es tener una buena imagen, no voy a tomar soluciones que puedan significar un ajuste o soluciones de largo plazo. Eso ya lo veré si me reeligen para el próximo periodo. Entonces no voy a tomar medidas que el Ecuador necesita si es que tiene un impacto que afecta en el mediano plazo. Porque estas medidas que yo digo de tomar la plata del Banco Central en un corto plazo no significa una salida de dolarización. Significa que ya está comprometido un proceso y que se va a caer la dolarización, como sucedió con los convertibles en Argentina. Entonces, en ese sentido, el entorno político no ayuda a que se piense en cuál es el futuro del país, lamentablemente. Queremos agradecer las palabras, la reflexión, la participación de Walter Spurrier Vaquerizo, él es analista económico y director de la publicación Análisis Semanal.